Max FM. Es la hora del ocaso. Quiero decir, el sol parece derrumbarse. La tarde declina y la ciudad se cubre con un manto de sombras. Bestias heridas se refugian en los bares. Limpian sus heridas con el más puro de los alcoholes. Algo duerme, algo despierta y algo lucha. Lo que muere se resiste. Lo que nace no termina de nacer. Un poeta sin nombre escribe: no todo está perdido. Mientras el río sigue ahí, a espaldas de las luces que se encienden poco a poco. El 16 de julio de 1950 se produce una de las hazañas más increíbles en la historia del fútbol. El Mundial de 1950 se jugó en Brasil y la selección local llegó a la final aplastando a casi todos los rivales, con una expectativa y un optimismo que no dejaba dudas. Debía ser campeón, estaba todo dado. Jugadores en su mejor momento, la hinchada a favor y el juego más bonito que se había visto hasta el momento. El título se define en un cuadrangular, no en una final. Brasil y Uruguay se miden en el último partido. España y Suecia ya no tenían chances y los locales llegan con un punto más, con lo que les alcanza el empate para ser campeones. Uruguay debe ganar para dar la vuelta, pero el optimismo era tan grande que se daba por hecha la victoria de Brasil. Incluso el alcalde de Río de Janeiro, Ângelo Mendes de Moraes, da un discurso antes que empiece el partido en el que dice: brasileros, ustedes en unos minutos serán consagrados campeones del mundo. Ustedes, que no tienen rivales en todo el planeta. Ustedes, que ya saludo como vencedores. Cumplí mi palabra construyendo este estadio. Cumplan ahora con su deber, ganando la Copa del Mundo. El brasilero Friaza abre el marcador a los 2 minutos del segundo tiempo, ante casi 175.000 espectadores. La mayor concurrencia jamás registrada en un estadio. Juan Alberto Schiaffino iguala a los 20. Y cuando faltan 11 minutos para el final, un disparo de Alcide Gigia se convierte en el gol del triunfo charrúa. La desolación brasileña es total. A tal punto que después del partido se cambia el color blanco de la camiseta y se lo reemplaza por el actual amarillo con vivos verdes. Gigia falleció a los 88 años, el 16 de julio de 2015. 65 años exactos después de su histórico gol. Pero la figura de ese día, el caudillo de la garra charrúa, se sintetiza en un nombre, un jugador, el capitán uruguayo, Obdulio Varela. Y quien supo reflejar como nadie aquella figura fue Eduardo Galeano, otro uruguayo que dibujó las mejores jugadas, pero con palabras. Obdulio, de Eduardo Galeano. Yo era chiquitín y futbolero, y como todos los uruguayos estaba prendido a la radio escuchando la final de la Copa del Mundo. Cuando la voz de Carlos Solé me transmitió la triste noticia del gol brasileño, se me cayó el alma al piso. Entonces recurrí al más poderoso de mis amigos. Prometí a Dios una cantidad de sacrificios a cambio de que él se apareciera en el Maracaná y diera vuelta al partido. Nunca conseguí recordar las muchas cosas que había prometido y por eso nunca pude cumplirlas. Además, la victoria de Uruguay ante la mayor multitud jamás reunida en un partido de fútbol había sido sin duda un milagro, pero el milagro había sido más bien obra de un mortal de carne y hueso
llamado Obdulio Varela. Obdulio había enfriado el partido cuando se nos venía encima la avalancha y después se había echado el cuadro entero al hombro y a puro coraje había empujado contra viento y marea. Al fin de aquella jornada, los periodistas acosaron al héroe y él no se golpeó el pecho proclamando que somos los mejores y no hay quien pueda con la garra charrúa. Fue casualidad, murmuró Obdulio, meneando la cabeza. Y cuando quisieron fotografiarlo, se puso de espaldas. Pasó esa noche bebiendo cerveza de bar en bar, abrazado a los vencidos, en los mostradores de Río de Janeiro. Los brasileños lloraban. Nadie lo reconoció. Al día siguiente huyó del gentío que lo esperaba en el aeropuerto de Montevideo, donde su nombre brillaba en un enorme letrero luminoso. En medio de la euforia se escabulló disfrazado de Humphrey Bogart con un sombrero metido hasta la nariz y un impermeable de solapas levantadas. En recompensa por la hazaña, los dirigentes del fútbol uruguayo se otorgaron a sí mismos medallas de oro. A los jugadores les dieron medallas de plata y algún dinero. El premio que recibió Obdulio le alcanzó para comprar un Ford del año 31, que fue robado a la semana. Tremenda la historia del maracanazo, del famoso maracanazo, de aquella final del Mundial de 1950 en Brasil, el primero que organizaba Brasil cuando todavía no era la potencia futbolística que es hoy, pero ellos ya se creían campeones del mundo. De hecho, estaba todo armado para que así sea. Así lo reflejaba el video que acabamos de ver y escuchar. Y no se dio por esta cosa, por lo mejor que tiene el fútbol, por esta imprevisibilidad en donde el más chiquito, el más humilde, el más pobre en cuanto a potencia económica, le puede ganar al más poderoso. Sucedió en la final del Mundial de Clubes. El favorito no terminó siendo el campeón. El PSG, que se venía comiendo a los chicos crudos, finalmente quedó segundo. Bueno, eso es lo lindo del fútbol y está bien reflejado en esta historia que quedó para siempre como una hazaña en ese Mundial 1950 en donde Uruguay obtuvo su segundo campeonato. Así decidimos arrancar el programa del día de hoy porque hoy se cumple un aniversario. Eso sucedió el 16 de julio de 1950 con Uruguay campeón. Saludo grande a los hermanos uruguayos, si hay algún charrúa por allí escuchando. Nosotros estamos comenzando de esta manera este manifiesto sobre el ocaso. Estaremos hasta las 21 aquí en Radio Vox, como hacemos habitualmente los miércoles a las 20, compartiéndote algunas historias que tienen que ver con nuestro pasado. Viste que siempre echamos mano a las efemérides para ponernos alguna excusa para elegir algunos temas para repasar, ¿no? Te cuento quiénes estamos haciendo este programa. Estamos operando controles Piero Trevisan. Pierito, gracias como siempre por estar allí. Odiseo, el señor Odiseo, que nos prepara previamente todo el terreno para que nosotros podamos desandar este programa. En la producción y redes, Justina Becchiarello. En los textos está Franco Morini, lo escuchamos en la apertura y después lo vamos a escuchar también a Franco con un texto que ya repasamos acá en programas anteriores, pero esta vez otro amigo, el Germán Botti Mangione, le puso un video, le puso imágenes y tiene realmente otro impacto. Así que si vos estás viendo el programa, vas a poder disfrutarlo de otra manera también. Vale la pena repetirlo entonces a un texto que se llama Yo Jubilado. Y además en el día de hoy se repitió esto que vemos cada miércoles en esta protesta que hacen los jubilados frente al Congreso y son reprimidos por el gobierno nacional. Bueno, hoy se repitió esto, abajo de la lluvia, un escenario de lo peor. Así que bien vale el repaso de esto que vamos a hacer en un rato nada más. ¿Quién más? Bueno, diseño e imagen muy bueno y ustedes, por supuesto, vos que estás allí escuchándonos, viéndonos
Y digo escuchándonos y viéndonos porque tenemos distintas maneras de estar conectados. Nos podés ver y escuchar en Kik como Wox883, así nos escuchás. También estamos en Twitch como Wox FM. Nos podés ver y escuchar en la página de la radio que es radiowox.com.ar. Nos podés escuchar de la forma más tradicional que es sintonizando en FM el 88.3. Allí también nos encontrás en uno de los extremos del dial, casi te diría volcándote todo hacia la izquierda. Si querés comunicarte con nosotros, 3413-620-883, te lo repito, 3413-620-883. Este programa, no ahora, sino en adelante, va a quedar alojado en la página becchiarello.com.ar, becchiarello con belarga.com.ar. Allí están todos los programas viejos y te invito a que nos sigas en nuestro Instagram, que es Manifiesto Ocaso. Te decía hace un ratito, por ahí tomamos las efemérides para decir, a ver, ¿qué escuchamos? ¿De qué hablamos? Bueno, en este caso tomamos dos efemérides para ir directamente a la música y al primer tema, porque el 13 de julio, el domingo pasado, se cumplió un nuevo aniversario de un hecho que todavía se recuerda con mucha nostalgia, porque es un festival que se dio en dos puntos distintos del mundo. Por un lado, el estadio Wembley en Londres y por el otro en Filadelfia, lo que se llamó Live Aid, donde las mejores bandas de ese entonces, hacete cuenta que en este momento las, 200 mejores bandas del mundo se juntan para hacer un recital. Eso sucedió el 13 de julio de 1985. Te cuento algunas de las bandas que estuvieron tocando. Queen, David Bowie, Dire Straits, Elton John, George Michael, The Who, Paul McCartney. Ellos estuvieron en Wembley. Y en la otra orilla, en Filadelfia, Led Zeppelin, Eric Clapton, Phil Collins, Madonna, Bob Dylan, Tina Turner, Mick Jagger. Bueno, tremendo. El line-up, como se dice ahora, en ese entonces se decía de otra forma, por lo menos nosotros de este lado del mundo. Y fue tan grosso eso, porque además millones viéndolos por televisión, que se instauró el 13 de julio como el Día Mundial del Rock. Así que también estaremos hablando de rock en un ratito nada más. Ya ha llegado un amigo que hace rock, así que en un ratito nada más estamos hablando. Pero además, y echando mano una vez más a las efemérides, el 19 de julio de 1947 nació el guitarrista de Queen, Brian May. Así que dijimos, unimos estas dos efemérides y para arrancar musicalmente el programa del día de hoy, escuchamos a Queen en aquella memorable actuación en Wembley, en el Live Aid, donde tocaba la guitarra, obviamente, Brian May, y tocó, bueno, lo mejor de aquel momento de la música contemporánea. Bueno, ahí estaba parte del Live Aid, de la presentación de Queen en aquella oportunidad del 13 de julio de 1985. Cambiamos de tema por completo. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de un libro que acaba de salir y que va a ser presentado en unos días, nada más, en horas en realidad, en la ciudad de Rosario. Estamos hablando del libro Educación Sexual Integral para Libertarios, contra discursos y resistencias en tiempos de neofascismo. Ese es el título. Es bastante clarito, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, aborda los detalles, los debates en torno a la educación sexual integral en un contexto donde se discute su legitimidad y se intentan imponer discursos que la reducen o distorsionan. Esto dice la Gacetilla de Prensa, con una mirada plural y situada, reúne aportes de docentes, investigadores e investigadoras y activistas que trabajan cotidianamente con estas temáticas en el aula, en las políticas públicas y en los territorios. A través de distintos capítulos se propone pensar la ESI no como una bajada de línea, sino como una herramienta para acompañar procesos educativos desde el respeto por los derechos, las diversidades y los vínculos. También se analizan los discursos que la cuestionan y las estrategias para sostenerla frente a discursos simplificadores o autoritarios. Es un libro que no tiene un autor, sino que son varias firmas. Es un proyecto colectivo con, te decía, muchos autores o muchas personas participando de este proyecto. Carolina Pesnik, Natalia Luna, Maximiliano Suárez, María Soledad Beato, Mariana Maurer, Valeria de Lorenzo, Ariel Sanabria, Inti Sisek,
Darío Alfredo González, Emma Clementi, María Victoria Cau, Luciana Faricelo y Geraldina Pereira. Bueno, todos ellos y ellas participan de este libro. La invitación que nos hacen es a reflexionar, debatir, profundizar en los sentidos que le damos a la educación, los cuerpos, el deseo y la libertad. Además, digo, esto ya está a la venta, se puede adquirir a través de la página laendija.org.ar, pero va a ser presentado en el día de mañana, en las Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y el Congreso Iberoamericano de Estudios de Género que se está desarrollando en la ciudad de Rosario. Creo que empezó ayer o antes de ayer, pero todavía continúa y termina mañana justamente, entre otras actividades. En esa agenda está la presentación de este libro. Quien coordina todo esto es Geraldina Pereira, que está en contacto con nosotros, tuvo la amabilidad de atendernos. Geraldina, ¿me estás escuchando? Martín Becchiarello aquí desde Radio Vox te saluda. Geraldina, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Sí, te escuchamos bárbaro. Gracias por atendernos. Bueno. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Voy a empezar por el principio. Una deformación profesional. ¿Es Geraldina o Geraldina? Geraldina. Geraldina, ahí está. Bueno, para empezar bien, ¿viste? Porque esto queda incómodo después si te nombro mal. Bueno, Geraldina, recién yo contaba un poco de qué se trata, aunque también lo decía, el título del libro es bastante claro de qué se trata, pero me gustaría que nos des un poquito más de detalles. Bueno, educación sexual integral para libertarios. Bueno, tiene un subtítulo también que es muy importante, más allá del impacto del título inicial, que es Contradiscursos y resistencias en tiempos de neofascismo. Y bueno, nos centramos básicamente en eso, ¿no? En la educación sexual integral, en la escritura, en el saber también, ¿no? Y en el poder también que nos da de alguna manera el saber y la escritura. Digamos también como una manera de resistir en este contexto tan complejo que nos toca atravesar en Argentina a nivel nacional y bueno, y también a nivel global, ¿no? Digo, por la llegada de la extrema derecha al poder y del neofascismo, como se nombra acá en el libro. Así que es un poquito esto, ¿no? En principio, educación sexual integral para libertarios iba a ser pedagogía para libertarios, pero bueno, con orientaciones de la editorial de La Endija, Ediciones de Paraná Entre Ríos, fuimos ahí modificando un poquito el título. Así que bueno, viene por ahí de alguna manera. Bien. Bien, se me hace que es fundamental no solamente para quienes somos padres, sino también para los docentes, ¿no? Como para tener un trabajo en el aula. Sí, educación sexual integral para libertarios. Yo tengo un libro previo que es Educación sexual integral, sexualidades y poder, y quizás sí está más orientado a docentes. Ah, bien. Este libro lo que tiene, que lo tengo en mano, Ujú. así que voy a estar como leyendo algunas cositas. Tiene distintas secciones o distintos capítulos, podríamos decir, que el primero es sobre educación sexual integral, sobre identidades, sobre las luchas, y el último, que también digo, la última parte la nombro como sexualidades y poder, donde se trabaja desde la educación sexual integral, desde la gobernanza global, ¿no? Como política educativa a nivel, digamos, no solo en Argentina, sino también regional en América Latina, cómo los organismos internacionales influyen en las políticas educativas, hasta el último de los textos, y no menos importante por supuesto, es de María Victoria Cau, que mañana también va a estar acá en Rosario presentando el libro, que se llama No monogamias, poliamor, sexualidad y política, desgarrar el sistema para desgarrarnos. En el medio de todo esto trabajamos todo lo que tiene que ver con las luchas de los feminismos, también incorpora su autoría, su ilustración, Luciana Faricelo, de acá de Rosario, como ilustradora, que es quien también diseñó la tapa, pero aparece como autora, porque también es autora de este libro. Y es esto, justamente, digamos, no es solo para docentes, no es solo para familias, sino que es porque escriben psicólogas, abogadas, trabajadores sociales, bueno, Lu con sus aportes, digamos, de ilustración y el arte visual. Eh,
digamos, de alguna manera nos da argumentos, ¿sí? No solo para resistir, sino también para hacerle frente desde el saber, desde los argumentos académicos también, a este contexto donde, bueno, circula también mucha ignorancia por parte, digamos, del poder político, ¿no? Del poder ejecutivo principalmente. Claro. Imagino que recibieron además muchas resistencias, como tantas como recibe habitualmente la educación sexual integral. ¿Cuáles son algunas de ellas? Vos, digo, ¿tuviste ocasiones de tener que argumentar algunas discusiones? En este libro puntualmente no, de alguna Es muy manera lo nuevito estamos todavía. como... Todavía no hay nada, en algunas publicaciones sí limité los comentarios porque yo tengo un Instagram público con varios seguidores, pero se ve que los algoritmos se comportaron como tenían que comportarse y lo acercaron solamente a la comunidad de este espacio, digamos, digital. Pero hasta ahora no hubo críticas, pero por las dudas al inicio, porque también viste que hay que estar preparada para recibir determinados comentarios, entonces limité, digamos, los comentarios, pero después... nada, está circulando, se ve por las comunidades donde se está recibiendo muy bien. Yo creo que todavía los comentarios negativos y esas resistencias no han llegado. Tampoco se conoce mucho, ¿no? Digamos, el contenido del libro más allá del título. Claro. Eh, pero bueno, venimos como de alguna manera zafando en ese sentido. Bueno, está muy bien. Claro, vos lo decías, estamos en una etapa no solamente en la Argentina, sino en el mundo, con un cambio de época, evidentemente, donde se discuten ciertos temas que ya estaban instalados, incluso en Argentina, leyes que ya fueron discutidas y aprobadas, como la de la ESI, como la interrupción legal del embarazo, bueno, otras temáticas que quieren volver a abrir un debate que en realidad ya fue tocado ampliamente, ¿no? Sí, mira, de hecho hoy una de nuestras compañeras que escribe también en el libro, Emma Clementi, nos mandó, digamos, que es de ellas de Paraná Entre Ríos, nos envió el proyecto de ley que pretende, digamos, modificar la ley de identidad de género. Fue presentada por diputados y diputadas de La Libertad Avanza y la estuve leyendo mientras venía para Rosario en el micro. Y la verdad es que sí, retrocedemos muchísimo, ¿no? Después, también lo que pensaba, digo, pareciera que está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Como que se ponen algunos datos y se arma el discurso en torno a eso que se quiere transmitir. Pero bueno, no hacen más que, digamos, este proyecto de ley puntualmente, porque nombraste lo de las leyes, me parece muy, muy importante esta que es reciente Ujú. que de alguna manera se obliga o se retrocede. Justamente Inti Zixek escribe en este libro sobre identidades de género, ella es psicóloga y en su tesis para recibirse en su trabajo de investigación escribió sobre infancias trans. Y lo que plantea en este libro también es despatologizar, digamos, ¿no? la mirada sobre las infancias trans. Justamente el proyecto de ley que incorpora hoy, que ingresa a la Libertad Avanza, es justamente todo lo contrario a esto, porque dice que, digamos, las personas que quieren de alguna manera realizar algún tratamiento de hormonización y demás, tienen que asistir a un psicólogo y un psiquiatra, o sea, ni siquiera, digamos, a otros profesionales, ¿no? Que, digamos, la ley actual no lo contempla. Entonces, de alguna manera se vuelve la mirada patologizante sobre Claro. las niñeces y adolescencias trans. Así que sí, justo nombraste las leyes y esto es lo más reciente de hoy, actual que tenemos. Si bien parece que no están dadas las condiciones como para que un proyecto de ese calibre como el que vos mencionaste, eh, digo, aparentemente ese tipo de cosas no avanzarían en este momento, pero quizá abre el debate en la sociedad y volver a hablar nuevamente de este tipo de cosas que, como decía hace un ratito, ya fueron debatidas. Eh, ¿Se está haciendo cada vez más difícil defender este tipo de temáticas? Sí, por eso justamente lo que plantea el subtítulo del libro es contradiscursos, porque lo que tenemos que saber es esta mirada del contradiscurso, ¿no? Lo que tenemos que entender por ahí es que un proyecto de ley es, digamos, responde a una tecnología discursiva también, ¿no? Que, Mm. que pretende instalar digamos, los discursos son prácticas también, ¿no?
digo, son prácticas sociales, pero que también, digamos, repercuten o reproducen y se retroalimentan constantemente de otro tipo de prácticas políticas, sociales, económicas. Bueno, lo que se pretende instalar con este proyecto, y hay una palabra que aparece mucho, además de libertad, aparece mucho esto de la ideología, ¿no? Digamos que como lo que plantea el proyecto es, bueno, digamos, la ley anterior fue planteada en un momento histórico, político, con determinada ideología, determinada cultura, ¿no? Entonces intentan instalar de alguna manera esto. Claro. Esto es lo impactante, digamos, que son discursos que repercuten, digamos, en las prácticas cotidianas de los sujetos, digamos, de las personas que después reproducen esto, y son discursos claramente muy ligados al odio, ¿sí? Al odio contra las identidades, digamos, no binarias, contra las niñeces trans, contra las adolescencias trans. Es un discurso de odio y es muy grave, digamos, lo que está sucediendo. Por eso para nosotras es muy importante tomarlo desde este lugar, ¿sí? No es solo un proyecto de ley o quizás que pueda aprobarse o no, sino lo que instala este proyecto de Claro, ley o lo que reafirma este proyecto de ley en la sociedad misma. exacto. Bueno, el libro va a ser presentado mañana, ¿no? Acá en Rosario. Mañana a las 9 en el Instituto de Educación Superior Olga Cossettini, así que vamos a estar ahí a las 9 de la mañana presentando con otras colegas, porque es una mesa muy grande, como de 7 u 8 presentadoras de libros y autoras, así que bueno, estaremos ahí compartiendo ese espacio. Bien, Geraldina, muchísimas gracias por prestarnos estos minutos, por contarnos de qué se trata el libro y éxito para mañana y decinos dónde lo podemos adquirir. Bueno, justamente en estos días está en Rosario, bueno, además de a través de Luciana Faricelo, de su Instagram, que es muy bueno, con 3 O, lo pueden conseguir a través de la editorial, que es Paraná, perdón, La Endija, de Paraná Entre Ríos, y en estos días está participando hasta el día viernes, está la Feria de Editoriales en la Universidad Nacional de Rosario, pero puntualmente en el instituto está el stand de la Endija, así que también lo pueden conseguir por ahí. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta Era luego. Geraldina Pereira, coordinadora, hay un montón de firmas. Yo antes te las nombré una por una. Recién ella también hacía referencia a eso. Es un proyecto colectivo de este libro que se llama Educación Sexual Integral para Libertarios, contra discursos y resistencias en tiempos de neofascismo. Mañana será presentado entonces en la ciudad de Rosario. La famosa historia, aquella que supuestamente le hiciste un gol a Filiol estando en pedo. Me pusieron a dormir bajo la ducha. ¿En serio? No A mojarte nada más. a vivir. Y me daban café. No sé cuántos termos de café habrán pasado. Sí. Bueno, me recompuse. Eran las 11 de la mañana, a las 2:30 ya estaba. Ya estaba medio. Estás medio boleado, pero mejor. Sí, sí. Pero hacía así, pero en pedo a todo. Sí, bueno, me hicieron dormir una horita. Dormí esa horita. Aparte con River y contra Filiol. Contra Filiol. Hice el gol y salí. Claro. Ya cumplió, vamos. Sí, bueno, ya, gracias. Tuve la suerte, entré bien, pero yo revisando la cancha así, García Gallego, así, salí. No, Gallego no estaba el otro muchacho. Mostaza, claro. Sí. Salí, loco, borracho de mierda. ¿Y qué querés? ¿Qué vos tomás? ¿Sevenal? Cuando el partido se iba ganando, que no me quiero agrandar con lo que voy a decir, ¿no? Que no hacía falta para que yo siga en la cancha, hacía entrar a Candedo o al Turco García para que se ganen el premio completo. Si no lo sabían, lo saben ahora. Una vez lo fue a buscar a la villa, puede ser que le dieron el dato, que René estaba jugando y llegó y pasó algo. Nosotros concentrábamos los sábados a la noche. Y yo aprovechaba los sábados a la tarde para llevar a mi hijo chiquito a Palermo con la pelota, estaba jugando ahí. Y vino un chiquitín así y me miraba así. Usted no es Menotti, usted no es el entrenador de la cancha. Y ya ahí está jugando Houseman. ¿El barrio? En la villa. El Bajo Grano. Estaba la cancha atrás del golf. ¿No? Me voy caminando y se ve que el pibe vivo se dio cuenta. Sí.
Salió corriendo el pibe y yo atrás, ¿no? Entonces me voy arrimando así, estaba el banco ahí, toda la gente, y me voy arrimando así, hago así, no lo veo en la cancha y lo miro. Se había sacado los zapatos, estaba con una camisa. Le digo, ¿qué haces, vos? ¿Qué estás haciendo acá? Dice, ¿qué quiere? Que juegue. Dice, en el banco estos son unos fenómenos. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Consultoría para empresas. Isoplus SRL. Ferretería. Suárez. Arquitectura e ingeniería. Módulo AI. Maquillaje. Jerry Soldi Makeup. Suplementos naturales. Revoluc. Consultoría comercial. Ignacio Ortiz. Desde Rosario, Argentina. Vox FM. Acá estamos en este manifiesto sobre el ocaso. Te dije al principio cuando hablábamos del Live Aid, del Día del Rock, te dije que íbamos a seguir hablando de rock porque tenemos la visita de un músico de rock, está Gori Leva. ¿Cómo va, Gori? ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? ¿Todo bien? bien? Bien, todo bien. Bárbaro, che. Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, la invitación tiene que ver porque ustedes mañana van a estar presentándose. Cuando digo ustedes, digo Ser un Girán. Exactamente. El tributo a Serú Girán que armamos con Javier Robledo, Nahuel Marquet, Alejandro Leva y bueno, yo. Qué jodido hacer un tributo a una, quizá la mejor banda de rock nacional, pero además son 4 nada más. Sí. O sea, cada uno ocupa un lugar tremendo. Intentamos hacerlo aparte. Este show es un homenaje a un disco que se llama No llores por mi Argentina, que es un disco en vivo. Intentamos hacerlo lo más parecido posible, ¿no? Entonces cada uno adoptó el rol de, no físicamente, claramente, pero el rol musical de cada uno. Y la verdad que fue un buen desafío tener que tocar Pedro Aznar, tener que tocar... Claro, Bor, a vos te tener que toca hacer tocar de Charlie, Pedro. por ejemplo. Tremendo. Alejandro de David Lebón, digamos, musicalmente hablando. Sí, sí, sí. Y fue un gran desafío. La verdad que crecí mucho aprendiendo a tocar Pedro. Y bueno, tengo la suerte hoy de poder decirte que mañana están agotadas las entradas en las mesas. Se puede ir y a ver, va a haber entradas ahí en el lugar como para ver parado el show. Ah, pero mira, o se sea, llegué agotaron tarde, las- pues yo entré para ver los tickets, pero no hice nada. Por Bueno, supuesto que estás invitado, ¿no? bueno, muchas gracias. No era para eso que te lo decía, pero No, pero por suerte no esperábamos tanta convocatoria. Teníamos miedo con la fecha esta porque se viene el Día del Amigo. Y viste, la gente elige es que en salir realidad con es sus amigos. ideal para aprovechar. Pero en realidad faltan 2 días. Entonces, viste, como teníamos miedo que la gente diga, no vamos a salir 2 veces en 3 días. Pero muy, muy, muy felices de lo que está pasando con este proyecto. Claro, pues ya se presentaron varias veces. Sí, incluso fuimos a Café Berlín en Buenos Aires, como para poner un piecito ahí. Nos fue bárbaro. Y bueno, estamos ahora en tratativas con el Roxy para ir allá. Qué bueno. Y ir mostrándolo un poco en todos lados. Yo creo que esta banda, digamos, es mi opinión personal esta. Si hubiera nacido en Londres sería Queen. Estamos hablando de Serú Girán. Serú Girán, obviamente, no, sí, claramente. Y hacer un tributo es una gran satisfacción para mí. Me crié escuchando eso. Claro. No en vivo porque soy post eso, pero tuve la suerte de que un tipo un día vino a casa y me tiró un cassette de Serú Girán, mirá lo que te digo, y me enloquecí con eso. Y bueno, de ahí en adelante dije, algún día voy a tocar esto, y acá estoy. Y te tocó. Sí. Y nada más y nada menos. Mirá, tuve la suerte de poder hacer una entrevista a Oscar Moro, baterista de Serú Girán, ¿no? Y él me decía que
a veces les resultaba muy difícil porque era el que sostenía únicamente en cuanto a base rítmica, ¿no? Las canciones, porque Pedro por ahí salía volando, Sí. hacía lo suyo. Sí, con el bajo que es fretless, que es un bajo que tiene una particularidad que no tiene los trastes marcados. Claro. No tiene división, como, digamos. Exacto, es como un cello, por así decirlo, y se toca muy melódicamente. El bajo siempre cumple una función armónica y percusiva. En este caso de percusivo casi no tiene nada. Claro. Entonces Oscar sostentaba toda la parte rítmica de la banda. Oscar tenía con qué también, ¿no? No, Estamos bestia. hablando de, Para para mí, el selección. mejor baterista del Sí. rock nacional, ¿no? De la Y historia. Sin duda de ese momento hasta muchísimo después, digamos. Hay ahora muy buenos bateristas en otros estilos, quizás, pero para ese estilo Claro. fue tremendo, fue tremendo. Claro, y además tengamos en cuenta que Serú Girán viene después de La Máquina de Hacer Pájaros, Otra banda tremenda. que era una música de un vuelo tremendo en el que estuvo Oscar Moro También. con Charly García. Claro. Yo creo que tratando de exprimirse a sí mismos, junto a otros músicos, por supuesto, a ver cuánto de música podemos demostrar, ¿no? Y de eso derivó después en Serú Girán. Tal cual. Igual me parece que el potencial que tienen las letras, bueno, las melodías ni hablar, pero un visionario, Charly García, Claro. es que escribía, qué sé yo, salir de la melancolía, que hiciera una canción para un amigo que no puede salir. El tipo estaba adelantado 30 años, es una locura lo que escribía Sí, en sí. ese momento. Sí. Hoy son letras vigentes, ni hablar, bueno, todo lo otro que vino posterior con el proceso y qué sé yo, no, Alicia y ese tipo de canciones que tiene una forma de contar ese oscuro momento, y bueno, hermosa, para mí hermosa. Sí, sí. Y bueno, Canción de Alicia en el País es un resumen de lo que fueron los años de dictadura. Exactamente. Encuentro con el Diablo, dicen que fue porque en un momento Videla los manda a llamar. Ujú. Está medio mitificado, esto no está confirmado. Hay distintas versiones. Sí, y dicen que fue porque, bueno, el encuentro con el Diablo era que dice que Videla le preguntó, bueno, ¿qué piensan de lo que está pasando? Y los tipos volvieron e hicieron sobre una melodía, o digamos, no la melodía, sino sobre la armonía de una canción muy famosa que es Sweet Home Sweet Home. Alabama. Ujú. Y bueno, qué sé yo, tremendo, tremendo, para mí es tremendo eso. Hoy Bueno. nombrabas también a Live Aid, yo Sí. estaba en el secundario, Claro. Bob Geldof, qué sé yo, también lo viví, se lo deseo a toda la juventud, porque son momentos inolvidables. Claro. Bueno, y eso también está bueno, ¿no? Invitar a jóvenes que no vivieron esa época, si bien nosotros tampoco, pero lo tenemos más cercano por lo menos, a que conozcan la música de Serú Girán, si es que no lo conocen, y una buena forma me parece que es ir a verlos a ustedes. Sí, vos sabés que el otro día hablábamos con Alejandro, y bueno, estábamos Alejandro es el guitarrista, sí, digamos. sí. Estábamos viendo unas estadísticas de Spotify y nos llamó poderosamente la atención de que el 33% de la música que escuchan los jóvenes es rock nacional anterior, Clásico. clásico. Que viste, uno decía el rock está muriendo, el reggaetón y que son otros géneros, qué sé yo, viste. Y no, hay mucha gente joven que está descubriendo esas cosas, por suerte. Por suerte porque era bueno, digamos, y Claro. la música no es vieja ni nueva, sino buena o mala, bajo mi lupa. Así que me alegro mucho de que puedan vibrar con esa música y después elegir. Seguro. Y ustedes mañana específicamente tributan uno de los discos. Exactamente. Que no es un disco cualquiera dentro de la discografía de Serú. Elegimos ese disco porque tiene como las canciones más icónicas. También hay algunos agregados. Tocamos Peperina, Sí, claro. tocamos Viernes 3 AM, qué sé yo, algo de 0122. Pero básicamente es todo ese disco más algunas otras canciones. Tiene canciones muy lindas ese disco. Me parece que es una muy buena recopilación. Y bueno, no sé. Ese es el Pero es el cassette cierre que de me una etapa. prestaron. Ese es el cassette que me prestaron. Ah, ese era, mirá. Sí. Entonces para vos también es muy movilizante. Y sí, la verdad que sí. Me encanta tocarlo, me encanta. Claro. Imagino que es un Así gran que, desafío. bueno, Casa Brava mañana.
Claro, me parece que no dijimos en ningún momento dónde tocaban, así que vale la pena. Sí. Casa Brava a las 21. Exactamente, exactamente. Lindo, bueno, Rosario lo conoce, es un hermoso lugar. Hay mesas. Se puede y hay comer. gente parada. Exactamente. Así que bueno, esperemos que el tiempo mejore para la gente que va a pie. Eso dicen, que refresca, pero se va a la lluvia y todo eso. Igual como te decía, está todo agotado, así que muchas ganas para mañana. Hoy estábamos hablando en el chat del grupo y estamos todos muy pilas con toda esta historia. Bien, qué lindo. Sí. Imagino la adrenalina antes de un recital debe ser interesante. Es lindo. Es lindo lo que se siente, es algo a lo que no te terminás de acostumbrar. Y muchas veces te dicen el pánico escénico, es algo que no entiendo, porque a mí me pasa por lo menos. Es algo que yo disfruto tanto, ¿viste? Es algo para lo que yo me preparé. Entonces, cuando me toca hacer de payaso, por así decirlo, estoy como en mi momento. Me angustia cuando faltan 2 o 3 temas y digo, ya se termina. Y ahí me empiezo a sentir medio vacío, digamos, ¿viste? Pero darlo todo ahí arriba. Es tratar de compartir lo que vos tenés adentro. Y tratar de que la gente que está ahí sienta lo mismo, es algo hermoso. Claro, algo hermoso. Claro, qué lindo. Bueno, invitamos a todos entonces. Dale. Mañana 21 horas, Casa Brava, allí en Pichincha. Y bueno, a buscar los últimos lugares, apúrense entonces. Exacto. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo. Tickets Bravos, si Sí. no me equivoco, ¿no? Sí, que están agotados ahí, no lo van a perder. Es únicamente en ¿Pero puerta. esos lugares parados tampoco? Sí, en puerta únicamente. Ah, bien, bueno. En Entonces puerta. que vayan temprano. Claro. Bueno, dale. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Felicitaciones también por el programa. Gracias. Sus viñetas tendrían hoy iPad, tableta, Twitter. Y al principio de esta nueva era empecé a hacer algunas cosas tomándole el pelo a toda esta tecnología, usando los términos, casi todos en lengua inglesa, claro, y que la gente los dice sin saber muchas veces qué quiere decir. Pero bueno, yo creo que la tecnología va a cambiar las relaciones humanas, ya las ha cambiado bastante, ¿no? Pero con una desventaja un poco curiosa, y es que la gente está muy comunicada con miles de personas y no tiene amigos con quien conversar. Eso es muy curioso. ¿Y dónde radica la vigencia de Mafalda, que haya trascendido tanto en el tiempo y que sea casi eterna? No sé, yo creo que el día que los lectores vean que no hay justamente tecnología ni maquinarias que para mí son bastante desconocidas, van a decir, bueno, pero entonces este personaje no es de nuestra época y perderán interés, ¿no? Más allá del interés de Mafalda, la sensación de que siga tan vigente da la impresión de que el mundo ha cambiado muy poco en estos 50 años. Poquísimo, eso es bastante decepcionante,
sobre el comportamiento humano, ¿no? Porque quiere decir que seguimos haciendo los mismos errores y no mejoramos nada más que la tecnología. ¿Por qué el mundo sigue tan mal? Yo creo porque los intereses económicos han venido a suplantar a los intereses políticos o a ideología. Hoy no hay ideología, ¿no? Eso es rarísimo para una generación como la mía, ¿no? Que nos tocó el mayo del 68 y la imaginación al poder y todo eso que fue tan hermoso y que luego quedó en la nada. Una de las imágenes que siempre nos viene a la memoria de Mafalda es que no le gustaba nada la sopa. He leído que usted utilizó la sopa de Mafalda como una metáfora de la dictadura argentina. En este momento que vivimos actualmente, ¿cuál sería la sopa de Mafalda o la sopa de todos los males? La sopa de Mafalda sería, bueno, en este momento sería un poco el ascenso de grupos terroristas que el Occidente no sabe cómo manejar también, porque nunca estuvo preparado para estudiar bien a otras culturas como para saber contenerlas y manejarlas mejor. ¿Cómo ve el mundo, Quino? Lo veo, bueno, mi frecuente lectura de la Biblia, buscando temas para mis páginas de humor, porque nunca la he leído yo no soy creyente, nunca la leí con ánimo religioso. Entonces, me parece que no solo los países cometen los mismos errores en estos 2 siglos últimos, sino que el ser humano tiene una tendencia a estropear lo que hace bien. ¿En qué tiene fe, Quino? En el pensamiento humano, que creo que, bueno, dentro de todo, claro, hay etapas que además la humanidad retrocede, como ocurrió con el nazismo y el fascismo y todo eso. Consigue cosas y luego las echa a perder. Genial. Lo escuchábamos a Quino en una entrevista que dio a la televisión española hace ya unos cuantos años. Bueno, ¿y por qué lo traemos? Primero porque nos encanta, porque nos parece que es uno de los grandes genios de la literatura argentina. Algunos quizá lo tienen como género menor, porque se trata de una historieta, pero ya que nos haga pensar como nos hace pensar Mafalda, y no solamente con Mafalda, sino en las otras tiras que ha hecho este mendocino, porque lo traemos a colación porque nació el 17 de julio de 1932, allí en Mendoza, uno de los más grandes dibujantes, porque también su dibujo tenía una particularidad enorme, con esos detallitos y esa forma tan linda de mostrarnos la vida cotidiana de los argentinos, de alguna forma, por lo menos de los que vivimos en ciudades grandes, ¿no? Allí nació Mafalda en 1964, casi de casualidad. Era la publicidad de una empresa de electrodomésticos. Aquí no le pareció bien o que iba a resultar hacerlo con una familia. Esto derivó en que termina siendo una historieta. Apareció primero en la revista Primera Plana, a los 6 meses pasó al diario El Mundo, a partir del 68 se publicó en la revista 7 Días, hasta junio de 1973, en donde Quino decidió discontinuarla. Y después, a partir de allí, empezaron a salir libros y cosas, y Mafalda se extendió al mundo, mostrando lo que sucedía en la Argentina también de una forma tan inteligente. Y sus viñetas continúan teniendo vigencia incluso hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, ¿no? Más de 50 años. Bueno, quiero contarte algunas cosas que van a suceder en la ciudad de Rosario. Varias actividades. Recién hablábamos de la presentación de un libro. Bueno, hay otro libro que se va a presentar mañana, jueves 17 de julio, a las 4 de la tarde. Esto será en el Corner Café, allí en la galería Corner Mall, en Rioja 1378, local 14, Rioja y Corrientes. En esa galería se va a estar presentando María Julia Maciota, presentando el libro Desafíos Cotidianos. Los desafíos nos definen dónde pongo mi enfoque y o energía cuando quiero lograr algún objetivo o meta. Esa es la pregunta que se nos hace
con este material. El libro entonces se llama Desafíos Cotidianos. La autora María Julia Maciota va a estar allí entonces presentándolo, te repito, en Rioja 1378, local 14, Rioja y Corrientes. Bueno, además, Hamlet se va de gira. Hace un par de meses estuvimos hablando con una de las protagonistas de esta obra de teatro, hablamos con Liliana Gioia, pero vuelve a presentarse, Hamlet se va de gira, pero es una presentación muy especial, porque es el festejo del Arteón, que cumple 60 años, y lo festejan con público en general, para todo aquel que no lo vio, que quiera repetirlo. La entrada va a ser libre y gratuita, va a ser el jueves 24 de julio, o sea, el jueves de la semana que viene en el Teatro El Círculo. Hamlet se va de gira, esta vez con una yapa de regalo, porque está esto, ¿no? Que es la celebración de los 60 años de esta maravilla del arte rosarino, que es Arteón Rosario. Las entradas se retiran con anticipación en la boletería del teatro, dan como máximo 2 por persona. La obra Premio Selección Nacional del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, en fin, es una gran obra, una gran parte del teatro rosarino como el Arteón, presentándose con este Hamlet se va de gira entonces en el Teatro El Círculo el jueves 24 de julio a las 20 horas. Y la última invitación, o contarte cosas que suceden en la ciudad de Rosario, algo que tiene que ver con las vacaciones de invierno para los chicos, actividad para los chicos donde habitan las historias, taller de relatos sonoros, creación y grabación de podcast. ¿A vos te gusta la radio? ¿Querés tener herramientas para contar historias? Esta actividad es gratuita para adultos mayores e infancias. Imagino que es ideal para abuelos y nietos, para ir juntos. Va a ser mañana jueves 17 a las 14 horas en Casa Arijón, que queda en Arijón 84 bis. Meriendas a lo grande se llama esta serie de encuentros. Bueno, y en este caso este taller de relatos sonoros, creación y grabación de podcast para infancias y adultos mayores, actividad gratuita también, coordinan Anabel Barbosa, le mandamos un beso grande a Anabel, y Verónica Caruso. Así que, repito, para mí es ideal para abuelos y nietos, principalmente para aquellos que les gusta contar y escuchar historias, porque te van a enseñar a cómo plasmarlas en un audio, en un podcast, en este caso. Bueno, está. Muchas actividades para estas vacaciones de invierno y también para otras ocasiones. Tenemos algo para escuchar también ahora, hablando de podcast. Escuchá y si tenés la oportunidad, mira esto. Esta es la historia de una farsa, su eterno retorno. La orden es simple: suelten a los perros. Sedientos de sangre salivan espuma. Su razón de ser es la falta de razón. Son el último eslabón, el dedo en el gatillo. Si no llueven inversiones, que lluevan balas, pero que llueva. Si llueve y se inundan, que se salven como puedan. Adentro sigue la fiesta. Argentina for Export. Los mismos de siempre bailan sobre la tumba de nuestros viejos. La crueldad está de moda y es política de Estado. A quienes dudan les pregunto, ¿de qué dudan? A quienes creen les pregunto, ¿en quiénes creen? Ya lo dijo el más humano de los dioses. Hay que ser muy cagón para no defenderlos. ¿Qué le vamos a hacer? Es lindo envejecer luchando. Yo, jubilado, de Franco Morini. Te decía, cae justo para un miércoles más de represión a jubilados, como se dio en el día de hoy y sucede lamentablemente cada miércoles a la tarde. Nos estamos retirando, mirá, ya son y 58, ya seguramente el show de Arditi está ahí precalentando. Te cuento que todos estos videitos que nosotros compartimos los vas a encontrar en mi canal de YouTube, youtube.com/Martín Becchiarello, Becchiarello con B larga. Los programas además están alojados en becchiarello.com.ar, becchiarello.com.ar.
Allí tenés entonces todo el material que volcamos en este programa. ¿Qué hicimos? Entre otros, Piero Trevisano operando controles. Gracias, Pierito, como siempre, por todo. Odiseo en la preparación, ahí en todo la preproducción, digamos, técnica. En la producción y redes, Justina Becchiarello. En los textos, Franco Morini, recién lo escuchábamos. Diseño e imagen, muy bueno. Y si vos querés, nos encontramos el miércoles que viene a las 20 aquí en Vox. Mi nombre es Martín Becchiarello, claro, no me había nombrado. Bueno. Nos encontramos el miércoles que viene a las 20 aquí en la Vox 88.3. Chao, gracias.